Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Esta frase la dijo un hombre al darse cuenta que sin Dios nada puede ofrecer satisfacción. Bienvenido nuevamente a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos con la serie titulada Diario de un viajero desesperado, inspirada en el libro de Eclesiastés. El pastor Carlos nos indicará cómo está dividido este fascinante libro y qué principios podemos sacar de su autor, el rey Salomón. Por lo tanto, abra su Biblia en el libro de Eclesiastés y escuchemos el mensaje, el diario personal de un hombre público. ¿Cuándo y dónde se escribió Eclesiastés? Aquí mismo lo vemos en el libro. El lugar fue Jerusalén. Él dice: yo era el rey de Israel que vivía en Jerusalén. Aproximadamente fue escrito en el año 925 antes de Cristo, casi al final de la vida de Salomón. ¿Por qué lo escribió? Y aquí está la parte interesante de este mensaje. Salomón fue alguien que lo tuvo todo, hermanos. Todo. Yo no conozco a una persona aquí que esté sentada escuchándome o a través de la radio que me esté escuchando. No conozco a una persona que lo haya tenido todo en la vida. Puede ser que se acerque a tenerlo todo, pero no todo. Pero Salomón sí lo hizo. Y al final de todo, sabiduría, poder, riquezas, honor, reputación, el favor de Dios. Aquí habla de la insatisfacción de todo lo que se hace en este mundo. Por eso Salomón declara de esta manera lo siguiente: me dediqué a buscar el entendimiento, o sea, la sabiduría, quise conocerlo todo. Para ustedes que no salen de un estudio cuando se meten a otro, para ustedes que quieren ver cuál es el siguiente estudio que van a dar en el grupo de vida, para ustedes que quieren saber cuál es el siguiente estudio que va a haber en la escuela dominical, o más, queremos educación teológica, Salomón le tiene un consejo a usted. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar la sabiduría de todo lo que hay debajo de este cielo, pero pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé que todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Este libro se parece muchísimo al libro de Job. Pero la diferencia es esta. Mientras Job recalca la soberanía de Dios en el sufrimiento, que parece sin sentido, Eclesiastés muestra el propósito de Dios en una vida que parece sin sentido. Porque recuerde, este libro no lo escribió un cínico. Este libro está en la Biblia, en el libro inspirado por Dios. Dios supervisó directamente al escritor, a Salomón, de que escribía las palabras salidas de su corazón como fueran, con cinismo, con pesimismo, con realismo, para que nosotros que leyéramos años más adelante, como lo hicieron aquellos que leyeron en aquel tiempo, nos diéramos cuenta que fuera de Dios, nada. Todo es vanidad, todo es vapor. Yo no sé qué clase de vida lleva usted. Usted a lo mejor tiene escuchándome bastante tiempo. Y usted sigue viniendo, usted sigue escuchando, usted sigue teniendo compañía con los demás cristianos. Déjame decir una cosa: si usted no ha hecho una decisión por Cristo, nada de lo que usted haga tiene sentido. Es vapor. No se haga el que no lo sabe. Creyeron que iba a decir la palabra que usted estaba pensando, ¿verdad? Pues no, fíjense que no. Por eso estudiemos el libro de Eclesiastés y voy a darles un panorama muy general, una vista a vuelo de pájaro de cómo se compone este libro, porque realmente al final de cuentas nos dice este escritor que lo único que realmente tiene sentido en nuestra vida, independientemente de nuestras circunstancias diarias, es una vida que va caminando tomado de la mano de Dios. Concédame unos minutos para preparar el escenario, para verlo así por encima. Y más adelante en el siguiente mensaje comenzaremos de lleno, versículo por versículo, para entender a cabalidad lo que el Señor nos está queriendo decir a través de la vida de un hombre que lo tuvo todo, lo hizo todo, lo experimentó todo y al final de cuentas dijo: eso no me llena. Aunque Salomón era un pecador creyente, Dios supervisó esta traducción y este es un libro inspirado por Dios. Si pudiéramos dividirlo al libro de Eclesiastés, lo podemos dividir en 4 partes fundamentales. Usted tiene una tabla ahí con usted. Ese es el panorama general de todo el libro. La va a necesitar, la vamos a volver a entregar después, pero para que se dé cuenta de qué se compone, que conozca a vuelo de pájaro de lo interesante de este libro. Pero si pudiéramos empezar con la introducción, nos damos cuenta de algo interesante. Cerca del final de su vida,
Salomón está reflexionando de todo lo que había hecho y le pareció que todo aquello no tenía sentido. Y es que desde la perspectiva humana, como él lo refiere aquí, bajo el sol, ¿qué obtiene la gente con el trabajo que realiza todos los días? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar lo que puede estar pensando un conejillo de indias que está en una jaulita, en una ruedita, todo el tiempo dando vueltas y vueltas y parece que no llega a ningún lado? Así vivimos la vida, muchos de nosotros. O como el pajarito que está en una jaula, que canta para que le den de comer, y come para poder cantar, y canta para que le den de comer, y come para poder cantar. Y tal pareciera que así vivimos la vida muchos de nosotros. La vida fuera de Dios no tiene sentido. La vida con Dios, entonces cada cosa que nos sucede tiene un sentido muy especial. Y eso es lo que nos está queriendo decir aquí el predicador. Dice el versículo 8, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. ¿A poco no es cierto? No importa que se compre el siguiente traje, el siguiente par de zapatos, las mujeres jamás van a quedar satisfechas con ellas. Así que vayamos entendiendo, hombres. No importa cuántos partidos de fútbol veamos, nunca quedaremos satisfechos, ¿cierto? Siempre vemos lo que sigue. No importa cuántas series de televisión usted diga que ya no va a volver a ver televisión ni perder tiempo, vendrá otra serie que le llame la atención. No hay nada que le satisfaga, siempre va a haber algo más que ver. No importa cuánto veamos, dice Salomón, nunca vamos a quedar satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Esos sacrificios que usted como padre está haciendo ahora, usted piensa que un día sus hijos le van a decir, gracias papá, gracias mamá. A lo mejor el día de las madres, el día del padre le recordarán en una tarjeta, pero hasta ahí. Y muchas veces es por compromiso. Pero a veces tenemos que estar conscientes de que no hay ninguna garantía de que ellos van a agradecer. Así como no hubo ninguna garantía en que nuestros padres esperaban que nosotros fuéramos agradecidos con ellos. Hasta cuando no nos tengamos con nosotros, entonces pensamos, ¿cuánta razón tenía mi madre? Una creencia común en aquel tiempo era que solamente a aquellos que eran personas decentes les iba bien y a los indecentes les iba mal. Pero ¿por qué es que hoy en día mucha gente se cansa de vivir vidas honestas y decentes? ¿A qué se debe? El doctor James Dobson en uno de sus libros escribe algo muy interesante porque dice que aún la vida honrada que podemos vivir llega a tener sus limitaciones y llega a tener su monotonía. Dice en este libro, para un ama de casa, la vida honrada consiste en lavar platos varias veces al día, limpiar fregaderos, baños y encerar suelos. Así como en perseguir a los pequeños que dan sus primeros pasos y medir en peleas entre hermanos de edad preescolar. Una madre dijo haber criado a 3 triciclos motorizados, le llamó ella, los cuales acabaron con ella prácticamente. Vivir una vida honrada es conducir un automóvil hasta la escuela, volver 23 veces por semana, ir de compras y hacer pastelitos en el horno para la fiesta de la clase de los niños. Y finalmente convertirse en la madre de un desgraciado adolescente. Perdón, leí mal, desagradecido. Me van a odiar los adolescentes aquí. Lo cual le aseguro que no es trabajo para cobardes. Resulta difícil permitir que su hijo se encuentre a sí mismo cuando usted sabe que ni él siquiera se está buscando a él mismo. No hay duda, dice, de que a veces la vida honrada de una ama de casa puede ser una experiencia agotadora. Para un hombre que trabaja, la vida honrada no es mucho más sencilla. Es arrastrar de la cama su cuerpo cansado 5 días de la semana, 50 semanas al año, ganarse 15 días de vacaciones y elegir un viaje que les guste a los hijos, no a él, vivir honradamente, tratando de gastar el dinero con prudencia cuando preferiría comprarse algo nuevo, llevar a su hijo a que monte en bicicleta el sábado, a pesar de que le gustaría ver el partido de béisbol por televisión, limpiar el garaje durante su día libre después de haber trabajado durante 60 horas a la semana. La vida honrada consiste en soportar resfriados, pero con el motor del automóvil encendido, listo para ir a trabajar,
reparar el automóvil, cortar el zacate o el pasto, hacer la declaración de impuestos, llevar a su familia a la iglesia el domingo cuando ya ha escuchado todos los sermones del pastor. No hay nada nuevo para él o para ella. Dar parte de su sueldo a la obra de Dios cuando se pregunta cómo hará para salir a fin de mes con los gastos que tiene en su casa. Para el marido y padre promedio, la vida honrada es todo lo que he enumerado y más, mucho más. Interesante. Este es el tipo de vida que muchas personas honradas se cansan de vivir. Por eso buscan su aventura romántica, por eso buscan su aventura en otros aspectos, para encontrar algo diferente que le traiga satisfacción en la vida. El problema es que muchas veces en la búsqueda de algo que nos llene por completamente, estamos eligiendo en el lugar equivocado, cuando la única persona que puede traer completa satisfacción es realmente Dios. No la religión, no la tradición, es únicamente mi relación sincera, genuina con Dios. Aún usted como líder cristiano, usted como pastor, usted como diácono, usted como anciano, usted como persona que sirve constantemente, ya sea en el grupo de alabanza, usted puede estar viviendo una vida falsa, creyendo que está sirviendo a Dios, pero realmente Dios no le ha cambiado. Está haciendo las cosas por hacer, vive simplemente por existir, existe por existir, pero realmente no está viviendo con pasión. ¿Y sabe qué? Usted no se da cuenta, pero eso se nota. Eso se ve. Podemos engañar por una semana o dos, pero la gente se dará cuenta. Como cuando David trató de ocultar que había tenido su amorío con Betsabé, ¿recuerdan? Engañó por un momento, pero tarde que temprano Dios mandó a Natán para exhibirlo y decirle, tú eres el hombre que cometió ese pecado. Nuestro pecado nos alcanza, no podemos ocultarlo. Si nosotros tratamos de encontrar satisfacción y sentido en la vida por nuestros propios medios, nos vamos a dar cuenta que es cansado e inútil, es fútil, dice Salomón. Por eso en la siguiente parte, a partir del versículo 12, comienza el segundo punto de este libro, donde él hace sus propias investigaciones y descubrimientos acerca de lo que ocurre en su vida. Su primera parada fue el hedonismo, es decir, buscar el placer a toda costa. Quiso darle vuelo a la hilacha, dicen allá en Sinaloa. Quiso hacer lo que le viniera en gana, sin restricciones. Y miren que muchos de nosotros quisiéramos a veces que nos dieran chanza, que nos dieran el pase, como dicen aquí los americanos, ¿verdad? De hacer lo que nos venga en gana, al cabo es que nomás va a ser por un día o una semana. ¿Qué no haríamos? Pónganse a pensar, ¿qué no haríamos cuando nos dieran todos los permisos? No nos van a meter a la cárcel, no nos van a divorciar, no nos van a decir nada, ni siquiera nos va a correr el pastor de la iglesia. ¿Qué no haríamos? Salomón lo hizo eso y más. Todo lo experimentó. Fue un hedonista de primera. La risa, la comedia, la borrachera, la sexualidad, las diversiones, los proyectos para satisfacer su propio ego, las colecciones de arte, las excursiones, los viajes, la dedicación al trabajo, todo lo hizo. ¿Y qué dijo él? Versículo 17. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la sensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae dolor. ¿Por qué dijo esto? A lo mejor porque se estaba dando cuenta de cuán feo y terrible era su pecado y cuán grande era la santidad de Dios. Salomón también nos indica que el trabajo tampoco produce algún valor duradero. Dice el versículo 18, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejárselos a otros todo lo que yo he ganado. Nadie sabe para quién trabaja. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido. Papá entienda, mamá entienda. De todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo y lo va a malgastar. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Versículo 23. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto trabajo y esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Yo necesito traducir, explicar, ahondar en esto que Salomón está diciéndonos con unas palabras tan claras.
¿A poco no es un libro escrito para nosotros en este siglo, en este tiempo? ¿Acaso muchos de nosotros, aunque seamos cristianos, no vamos por la vida de alguna otra manera pasando por estas situaciones? Decimos, ¿para qué? ¿Para qué portarme bien? ¿Para qué vivir vida decente? ¿Para qué pretender? Al final de cuentas, me va a ir como me va a ir. En cambio, otros se van a divertir. Esta es la sección donde vemos que Salomón, de alguna otra manera, mira a la audiencia y nos dicen, ¿quieren que les diga lo que es la vanidad? ¿Quieren que les diga realmente lo que es hacer las cosas sin sentido? Véanme a mí, vean mi ejemplo. Y en toda esa parte de esos capítulos, desde el versículo 12 hasta el capítulo más o menos final del capítulo 11, él empieza a explicar todo lo que él hizo con detalle. Y es sorprendente darnos cuenta que aún con toda la gran sabiduría de Salomón, su conocimiento no pudo satisfacerlo, porque el conocimiento no trae la plena satisfacción, hermanos. Solamente cuando la sabiduría viene de lo alto, entonces podemos hacer lo que a Dios le agrada. Dice el versículo 18, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumenta el conocimiento, solo trae más dolor. El predicador también tuvo que hallar satisfacción en la búsqueda del placer y descubrió que la vida de diversión, el vino, trabajo, mujeres, era como correr tras el viento, no le llenaba. El predicador arguye que la sabiduría es superior a la necedad, pero también admite que la muerte le va a venir al que es inteligente como al que es un absurdo y necio. Salomón también indica que el trabajo tampoco produce valor duradero. Al final de cuentas, nadie sabe para quién trabaja. Para tranquilidad nuestra, hay un rayo, un pequeño rayo de esperanza aquí. Y le invito a que lo vea. Ahí, en ese aspecto, al sugerir que realmente podemos disfrutar de una vida, de comer, de trabajar, de beber, versículo 24 al 26. Si vemos todo eso como un regalo que Dios nos da de su buena mano, entonces comenzaremos a disfrutar. Porque todo en la vida, nacimiento, muerte, llanto, risa, ocurre en su tiempo y nuestra existencia no puede cambiar este hecho. Todo tiene su tiempo, dice. El curso de la vida, nada lo va a detener. Pero en medio del trayecto, Dios puede hacer cosas grandes en nuestra mente para cambiar nuestro corazón. Eclesiastés nos enseña que hay tiempo para el juicio, pero que al final de todo, Dios juzgará. Salomón examina el gobierno, la situación actual, todo eso, y dice, esto no me da la felicidad. Únicamente se la va a dar Dios. Salomón examina su propio interior y se da cuenta que al final de todo, la experiencia que Dios le ha dado va a ser buena para evitarle a otros la tristeza de caer en los mismos errores que él cometió. El tercer punto es amonestación. Y allí en los capítulos 11 y 12 encontramos la amonestación que hace a los jóvenes de que reaccionen, de que se vuelvan a su Creador en este tiempo en el que todavía pueden tener una vida larga. Y al final de cuentas, le dice a los ancianos que nunca es tarde para hacer las cosas diferentes que agradan a Dios. Y termina concluyendo con algo importante en el capítulo 12, versículos 9 y 14. Si pasamos por alto la importancia que tienen estos pocos versículos finales del libro, nos vamos a perder del mensaje fundamental que al final de cuentas trae el libro de Eclesiastés. Después de reflexionar en el teje y maneje de toda la vida, incluyendo la suya propia, Salomón concluye diciendo que el propósito que tenemos en la vida es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia mientras vivimos. Qué curioso, eso es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es la razón de existencia del ser humano? Glorificar a Dios y disfrutar de su presencia mientras Él viva. Entonces, ¿qué puedo llevarme con esto? ¿Cómo puedo yo pensar que este libro va a beneficiarme? 3 cosas que dejo para usted. Primero, la seducción sexual de obtener algo mejor en el futuro nos priva de los placeres que nos ofrecen hoy. Es grande la tentación de pensar que el pasto se ve más verde ahí enfrente hasta que te cruzas y te das cuenta que cuando lo miras desde arriba, las raíces son tan cafés como el tuyo. No hay nada mejor. Simplemente es diferente porque no está de tu lado. Número 2, la tentación personal a escapar es siempre más fuerte que la comprensión de las consecuencias que ello trae. La tentación personal de escapar de la realidad, de la situación en la que me encuentro, siempre es más fuerte que la comprensión de las consecuencias de ello. La tentación a mirar pornografía es más fuerte que las consecuencias que eso va a traer en mi relación personal con Dios, en mi relación con mi pareja. La tentación a hacer ciertos ajustes, a tomar esas situaciones, en el momento puede ser que sea la solución que estoy buscando, pero a la corta o a la larga va a ser desastroso, porque realmente me doy cuenta que no soy tan honesto como yo pensaba.
A veces pensamos en la satisfacción inmediata, pero no en las consecuencias. Miren, si Satanás fuera honesto, ¿no lo ves? Satanás siempre presenta las cosas atractivas, sabrosas, pero es un engañoso, es un mentiroso. Si nosotros pudiéramos ver todo el paquete completo de todas las consecuencias, destrucción del hogar, destrucción personal, de un ministerio, por las decisiones equivocadas que tomamos, no nos atreviéramos ni siquiera a acercarnos ahí. Pero como no se presentan, no, lo único que queremos es la satisfacción en este momento. Finalmente, si no se tiene a Dios en cuenta, el destino final nunca va a ser satisfactorio. Cualquiera que sea su meta en la vida, nunca le va a satisfacer. Cualquiera que sea su decisión que ha tomado, sea joven, sea adulto, sea anciano, cualquier cosa, cualquier proyecto que tenga, si Dios no está en él, de nada le va a servir, no le va a llenar, no le va a satisfacer. En resumen, lo que está diciéndonos este hombre es, al final de cuentas, lo único que realmente trae la verdadera satisfacción es que debemos tener temor reverente a Dios y obedecer sus mandamientos.